Buenas tardes a todos. Estamos en un jueves más aquí en Sobre la Mesa, la música viva en México. Y el día de hoy tenemos la enorme fortuna de tener un acompañante de lujo, la fagotista Yolotzin Crucedillo, que nos acompaña desde un poquito lejos. Y estamos muy agradecidos de tenerte el día de hoy aquí, Yolotzin. Al contrario, gracias por la invitación al grupo Entre Picas. Bienvenida, Yolotzin. Saludos a Erika, a nuestro público. Y como bien dices, nuestra invitada del broche de oro para cerrar esta primera temporada de esta serie de, digamos, pláticas que hemos tenido aquí en Entre Plicas, llevado a cabo por nuestro compañero Eric Rodríguez. Y pues bueno, para aquellos que no conocen, a Yolotzin les voy a leer una breve semblanza. Breve. Yolotzi Cruz Cedillo nació en la Ciudad de México en una familia de músicos. A temprana edad inició sus estudios de piano y violín. Y a los 12 años empezó sus estudios de fagot con Cecilia Rodríguez Salvador, fagotista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. En 2020 se graduó con mención honorífica de la Universidad de Música y Arte de la Ciudad de Viena. Actualmente estudia la maestría en música en la misma institución con el profesor Marcelo Padilla y en la Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin con el profesor Volker Tessmann. Ha tomado clases magistrales con los maestros Milan Turkovic, Dag Jensen, Gustavo Núñez, Ole Christian Dahl, entre otros. Ha sido miembro de diferentes agrupaciones como la Wiener Junse Orchester, una disculpa por mi alemán, no aprobé esa materia, el Junge Philharmonie Wien, The New Symphony Viena, ProArte Orchestra, entre otros, y sustituye regularmente en la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena. Ha sido ganadora a diversos premios con el Quinteto de Alientos Wagner Melausch, como el primer premio absoluto en el concurso de música de la ciudad de Palmanova y en el concurso Fidelio. También Yolotzin ha sido becada por el CONACYT para posgrados en el extranjero y por el Grupo Santander México. Yolotzin Cruz ha impartido clases de voluntariado en el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca y en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Una gran trayectoria la que estás haciendo día con día, ¿verdad? Yo recuerdo esas pláticas aquí en la superior, hace 2019, ¿no? Por octubre más o menos. Sí, sí. Sí la recuerdo. Pues ahora para entrar en calor un poco, porque aquí y allá hace un frío enorme. Entonces vamos a escuchar un movimiento de la sonata para fagot de Mozart, interpretado por Yolotzin. Esperamos que les guste, que lo disfruten.
Una maravillosa interpretación que yo creo que todos los que la escuchamos te aplaudimos, la verdad. Y hay muchas cosas que tanto a Felisa como a mí nos llaman la atención de tu trayectoria. Pero bueno, yo creo que para empezar, nos resalta mucho esta parte de que tú empezaste estudiando piano y violín, supongo que por la influencia de tus papás. Pero platícanos cómo fue ese proceso de cambiarte hacia el fagot. ¿Qué te llevó a escoger este instrumento? Sí, bueno, sí, empecé por mis papás, ellos son músicos, mi papá es violinista y mi mamá pianista, y yo creo que si escogí fagot también fue porque mis papás nunca fueron exigentes con mis hermanos y conmigo de querer hacer de nosotros músicos y así, o sea, creo que tuvimos buena relación con la música desde pequeños, que está siempre ahí, pero no es forzado, entonces cuando yo tenía 12 años, o sea, yo no pensaba ser músico ni nada, ¿no? Más bien, entonces estaba ahí viendo a ver qué seguía de la vida. Pero me acuerdo que quería empezar a tocar un instrumento de viento y también mis hermanos, bueno, mi hermana, me acuerdo, me empezó a tocar clarinete por poco tiempo, pero en un libro me puse a ver instrumentos y me llamó la atención el fagot porque nunca lo había visto y, o sea, incluso, bueno, yo crecí en Oaxaca, incluso tampoco había visto ahí, aunque hay tanta tradición de bandas y todo, pero es que es un instrumento un poco sí, complicado, no es tan común, ¿no? Como que dices, bueno, un clarinete, una flauta, que todo el mundo sabe cómo es. Entonces eso me llamó primero la atención y también me puse a escuchar videos, después ahí en YouTube, de, bueno, a ver cómo suena, hacerme una idea. Y por eso empecé, porque sí, fueron mis inicios. Y de hecho yo empecé a tomar clases con Cecilia Rodríguez, pero ella vive en la Ciudad de México. Entonces, desde los 12 años hasta que vine a Viena, mis clases eran así, de que tenía que ir a la Ciudad de México a tomar clases, eran más o menos una vez al mes, y o a veces hacíamos también clases por Skype, entonces no nos hablábamos Zoom, pero me acuerdo que así fue también. Entonces, ya cuando llegué a Viena ya empecé con mis clases regulares y ya, bueno, ahorita estoy aquí. Qué padre, ¿no? Porque, o sea, resalta mucho esa parte que dices de la libertad que te dieron a ti, tus papás siendo músicos. Muchas veces se espera que también los hijos sean músicos, ¿no? Pero pues tú al tener la libertad realmente te decidiste por lo que querías. Y a pesar de que ya tenías, digamos, cierta iniciación con el piano o con el violín, pues ahora sí que te fuiste por este instrumento, el fagot, que sí es un poco raro, para no es tan conocido y menos por personas que no son músicos y que ahora pues te ha llevado tan lejos. Sí, totalmente. Sí, en mi familia creo que nada más mi hermano fue el único que dijo desde chiquito que él sí quería ser violinista, pero de ahí ha sido todo, bueno. Al final se dio, los tres somos músicos, pero sí, creo que es importante también tener esa libertad, pero también, o sea, sí me acuerdo que mi mamá me daba clases de piano y a veces yo no quería tomar clase y me dice, no me importa si no eres pianista, si no eres músico, pero si quieres ser dentista o lo que tú quieras, al menos vas a ser una dentista que sabe tocar piano. Entonces creo que es importante de ese sentido, ¿no? De que, bueno, si eso es algo que ellos saben hacer, pues es natural que nos quieran enseñar. Y pues sí, creo que eso fue algo muy importante. No, no todo se hace, digo, hay familias donde todos son músicos y ya desde pequeños van músicos y termina muy bien, pero quizás hay algunos que no es lo que quisieron. Creo que depende de la situación de cada persona, ¿no? De cómo creció. Sí, creo que en este caso, creo que fueron una muy buena guía tus papás. Creo que eso es algo bueno de resaltar. Y para nosotros, o para aquellos músicos que estén planeando tener hijos, pues eso también es una buena enseñanza, porque luego pasa siempre que está esta sobreexigencia. Y es muy curioso, ¿no? Porque, no, o sea, no te decidiste por el piano, pero tampoco por otra cuerda, y te fuiste por el fagot, que yo diría que sí es como, es muy único, pero sí, híjole, es como bien raro, ¿no? Como pensar un poco en las clases, en quién te puede enseñar ese instrumento. Y hablando justamente de un poco la rareza, entre comillas, que todavía hay alrededor de este instrumento, en tu experiencia dando clases aquí en México y conviviendo con otros estudiantes fagotistas, ¿cómo ves ese panorama, tanto en los estudiantes como pues en los músicos, por decirlo así? Bueno, o sea, no sé si porque en Europa hay más orquestas o es más común que incluso la gente tenga la costumbre de ir a orquestas. A veces les digo que toco fagot y sí saben qué es, pero no todos van a saber cómo todo exactamente y todos se hacen una idea.
Pero sí, o sea, en México veo que, o sea, yo como no estudié en México, me cuesta un poco trabajo ver mis compañeros en México cómo hubiera sido, pero al menos los que conozco de ahora en las clases de la superior de música, parece que con la profesora Maribel Suárez tienen una buena relación entre, bueno, tomar un poco de, bueno, de lo que yo les pueda compartir, de lo que sé. También ella estudió en Viena, por ejemplo, entonces es, no sé, me parece que tiene un bonito futuro en general el instrumento en México, porque si bien el fagot es alemán en sí, o sea, hay dos tipos de fagotes, ¿no? El alemán y el francés, pero es como muy diferente. En Francia, en algunas partes nada más se toca ese, pero digamos a nivel mundial es el alemán. Entonces tiene sentido que muchas cosas de la escuela, el instrumento en Europa es más accesible, y ya información que tenemos aquí y después para pasar a México toma mucho más tiempo en general. Entonces yo más bien sí siento eso. Y también, por ejemplo, para hacer las boquillas, las cañas, esto, materiales son más fáciles conseguirlos acá. Y en México yo me acuerdo de, bueno, que no saber qué o qué comprar, o bueno, el envío o pedir por muchas personas. Eso. Entonces sí hay dificultades de ese instrumento en México. Y más bien es porque, pues sí, no es instrumento que nació ahí. Pero creo que ahora con internet es más fácil por tener acceso a, ahora que están haciendo clases magistrales de esto por internet y uno puede acceder. Creo que es, no sé, ahora un poquito más sencillo. Y también creo que a partir de este tiempo se ha habido un poco de más de apertura respecto al público en general, y también como a otros músicos que no son específicamente o no tocan instrumentos de aliento, también se han interesado un poco más. Y yo he visto también que en otros géneros están empezando a incluir un poco, y como dices, creo que vamos avanzando un poco lento, pero lo importante es que se va avanzando, creo yo. Sí, sí, totalmente. Y bueno, otra cosa que ahorita me llama la atención que mencionas es la parte, digamos, de otra, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Otro tipo de cultura que no hay aquí en México, que precisamente es la cuestión de las orquestas, ¿no? Aquí en México pues realmente no se ve tanto que la gente esté interesada por ir a las orquestas, a diferencia de en Europa, que sí hay realmente ya hay un público, digamos, educado para ir a las orquestas, ¿no? Que buscan ese tipo de música, cosa que aquí en México pues realmente hay poco. Y eso pues, digamos, sí modifica un poquito el panorama de ciertos instrumentos, como pues el fagot, incluye, no sé, se me ocurre quizá los timbales también de orquesta, luego como que es algo como llamativo para las personas. Y precisamente por esa cuestión de que no estamos tan acostumbrados a ir a escuchar orquestas. Sí, sí. Y bueno, eso del público, creo que en Europa, incluso en ciudades, hay diferencias. Yo, o sea, estuve viviendo 5 años en Viena, todavía sigo ahí, pero estoy como un poco en Viena y Berlín. Y el público en Viena es de verdad que siempre va a conciertos, y es que en esa ciudad hay conciertos en todos lados y es normal que se agoten. Y también creo que es muy accesible poder escuchar conciertos. Por ejemplo, en Viena está esta sección de donde puedes ir a un concierto y lo escuchas de pie. Obviamente el boleto es más barato, pero yo he escuchado la Filarmónica de Viena por 5 euros, ¿no? Entonces yo como estudiante eso es como, bueno, y la ópera hay tickets igual de pie, hay una ópera de 4 horas de Wagner, lo que sea, pero cuesta 3 euros. Entonces también creo que es como, bueno, o sea, como estudiante está bastante bien y es parte del estudio. Y también creo que es accesible porque la educación es tan cara comparado con Estados Unidos, donde uno puede decir, bueno, en lugar para la colegiatura de miles de dólares, quizás la gastó en esto. Y el público también creo que es parte de su tradición de siempre ir a conciertos, y se fomenta mucho, incluso en música moderna también veo que intentan como, bueno, impulsar más la difusión de obras nuevas que están componiendo ahora. Y sí hay un público que va, no es el mismo que si les pones la novena de Beethoven, pero sí hay un público bastante recurrente. Y también creo que, no sé si en Europa es como que las orquestas de alguna manera en otro nivel, es porque igual para muchos extranjeros es muy atractivo venir acá, ¿no? Si hay tantas orquestas es como nada más trabajo, y la competencia, creo que los mismos migrantes también han estado haciendo las orquestas tan así de ese nivel. Y creo que, o sea, es muy difícil por la competencia obviamente, ¿no? Pero creo que es un ambiente también muy bonito de, bueno, estar siempre rodeado de música. Y
en general sí los boletos son accesibles y también la calidad de vida de acá o el poder adquisitivo de las personas permite eso, de tener más tiempo libre y decirse, bueno, vamos a ir a un concierto con familia, ¿no? Así. Y en México, eh, no sé, quizás no todas las ciudades tienen alguna orquesta y también no sé si se ha pensado, es que es un poco difícil para mí verlo si en mi familia siempre hubo músicos, fue como natural, bueno, escuchar música, pero me imagino que quizás unos piensan que la música clásica es nada más para un grupo de la sociedad y ya, entonces es como, no, o sea, puede venir cualquiera a escucharlo, tienes que venir formal, no es algo del otro mundo, si quieres ver, no sé, quizás no en chanclas, pero es un poquito como, bueno, de verdad que sientan que pueden escucharlo y quieren aplaudir entre movimientos, lo que sea, o sea, es normal, después van a entender, bueno, que así no funciona, pero no sé, quizás puede ser un poquito más que la inclusión esté fallando en ese sentido, pero bueno, eso pienso que puede ser. Sí. Sí, es algo que se nota mucho aquí en México, ¿no? Esa como pensamiento de las personas que no son músicos, sí tienen el pensamiento de que la música, digamos, clásica en general, pero también como que la orquesta es como que para cierto sector social y ellos no se sienten como que ellos no pueden ir a escuchar eso, o que pues para qué van si no entienden nada o les aburre o cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor sí echarte 4 horas de Wagner puede ser un poquito cansado, pero por lo menos media hora si la disfrutas bien, ¿no? Y siguiendo con esta parte de la, pues la producción musical aquí en México, en parte de esta música de concierto, tú, ¿cómo, de lo que conoces, cómo ves la música especialmente para fagot que hay aquí en México, compuesta por mexicanos? Sí, yo sinceramente, o sea, sí conozco de haber escuchado, pero no he tocado aún muchas obras. O sea, en general, no sé si, eh, porque vine acá a los 17 años, quizás todavía estaba en proceso de, bueno, tenemos que arreglar cositas que me tocó un poquito después empezar a hacer eso, pero no es nada más con música de mexicanos y contemporánea en general. Todavía es un poco de que, bueno, tienes que aprender Mozart, como lo que mostramos, ¿no? Un poco de eso, quizás el fagot sigue siendo un poquito eh, también como no es un instrumento tan conocido, es más común que le escriban obras a otros instrumentos y no tenemos tanta oportunidad de expandir nuevas técnicas en general. No, quizás puede ser un poquito la cosa, pero, o sea, yo creo que obras de mexicanos que he escuchado, por ejemplo, de Mario Lavista y todo, o sea, es muy bonito y o sea, no creo que porque no está en Europa o no se presenta aquí de menos nivel, o sea, también en México hay mucho talento, nada más es como algunas situaciones o oportunidades diferentes, pero no quiere decir que ya porque está en Europa todo está bien o los compositores siempre van a hacer algo bien allá, también hay de todo en todos lados, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que el Fagot también tenga un poco más de difusión entre compositores actuales así en México y que, no sé, como, desde por componer más obras. Yo creo que incluso entre músicos fagotistas puede ser un poquito no tan interesante querer presentar obras nuevas porque a veces pasa la situación que alguien compone algo y quizás no sabe mucho del fagot o qué cosas son más a la naturaleza del instrumento, por decirlo así. Entonces, sí, muchos se desaniman es por eso, porque dicen, no voy a tocar esto que está como muy difícil o que sí suena feo, pero creo que es nada más aprender a acostumbrarse a que, bueno, es un poco diferente, pero también tiene su gracia, ¿no? O sea, tiene no sé, ciertos conceptos o qué ideas tiene el compositor de esto. Creo que es algo que también se va a acostumbrar la gente. Mientras más obras haya, creo que va a ser más fácil también. Y para los mismos músicos igual. Yo creo que estamos como en el proceso como de redescubrir el instrumento, pero ahora como un poco a nosotros, por decirlo así, ¿no? Y algo que también dices mucho es que está esta parte de que ni el instrumentista se atreve como a pedir un encargo y el compositor tampoco se atreve digamos, aventarse a decirle a un fagotista, ay, oye, ¿qué crees? Escribí algo, ¿no? Porque pues sí, de por sí, no sé, Eric, por ejemplo, ¿no? Pero fagotistas, pues muy contados nosotros podemos conocer, ubicar, y pues siempre los vemos muy metidos en su onda, ¿no? Justamente por todo esto que nos cuentas de pues la historia del instrumento simplemente, ¿no? O el contexto que tiene. Entonces sí, creo que estamos en el proceso como para ir empezando a redescubrirlo y que no solo la tradición del instrumento sea europea o sea extranjera, sino también empiece a ser parte de nosotros. Y justamente
hablando de este proceso, ¿qué repertorio, qué obras puede ser que empiecen o que tú consideras que pueden acercar a alguien a conocer justamente el fagot y empezar, o por ejemplo, para un compositor o para una compositora, que pueda acercarse primeramente al instrumento y poder realmente empezar a entender cómo funciona? Pues quizás para un compositor que no está acostumbrado a trabajar con fagotistas, creo que, o sea, el Mozart es muy estándar, ¿no? Pero creo que uno ya se puede hacer una idea de cómo funciona Mozart un poco. Pero así como ya de más técnicas o qué más de instrumento, me parece que el concierto de Jolivet de fagot, o sea, es muy difícil ese, no es tampoco que todos los fagotistas lo van a poder tocar. Eso también es un poco de que, quizás por eso también sea una limitación de cuántos fagotistas quieren tocarlo. Si es muy difícil o requiere demasiado, quizás es un poquito más difícil. Pero creo que ahí uno se puede hacerse la idea de que, bueno, en realidad un fagot puede hacer todo esto también. A mí me ha pasado que he presentado obras de alumnos de ahí en la Universidad de Música y no sé si algunos aprenden a cómo escribir nada más viendo un libro porque han dicho como, no, pero es que leí que se puede tocar esto en fagot. Y es como, sí, pero es que esta parte es un poquito más, no sé, quizás para una flauta funciona, pero un fagot no. Entonces creo que más bien escuchar obras más recientes, quizás de Olga Neubert. Hay una que me gusta mucho ahora, se llama Torsion, me parece que está muy buena. Creo que siempre es buena idea hacer fagot ¿cómo se llama? Con electrónicos y eso me parece que siempre es un resultado muy interesante. Y para, no sé, para acercar al público que no es músico al fagot, creo que una obra contemporánea es un poco difícil. Creo que sí, todavía es un poquito ponerles, bueno, Mozart, concierto de Weber, también de Weber está el Andante Rondó, me parece que es una obra muy fácil de digerir para alguien que no está acostumbrado a escuchar tanto. Y de ahí en orquestas, pues es que más bien el fagot tiene más repertorio orquestal, ¿no? Y de hecho es lo que muchos estudiamos de, bueno, pasajes de orquesta, qué cosa hay. No sé, la novela de Sostakovich, que el cuarto movimiento es un solo entero de fagot. Entonces, quizás ahí se llevaba a un concierto y dice, bueno, ese es el fagot y ya se acostumbró a escucharlo por 5 minutos, de, bueno, eso se puede hacer. Y sí, creo que eso es lo que se me ocurre así de para compositores o para público que no es músico, de cómo acercarse al fagot. Yo creo que uno obligado es el solo de Stravinsky de la consagración, que quizás es uno de los mayores referentes, ¿no?, que tienen los fagotistas. Y supongo que hay un pasaje que siempre les han de pedir. Sí, totalmente. Y qué importante, bueno, esto que platican, porque pues sí hay una responsabilidad también, en este caso para nosotros los compositores, de no quedarnos nada más con el libro, porque pues muchas veces los libros sí explican cosas, pero quizás son cosas que uno puede hacer y no todos los instrumentistas, ¿no? Cosas o muy, muy específicas. Y si es como una recomendación para los compositores, ahora sí que ir con tu fagotista de confianza para Sí. poder checar, ¿no? Y sobre todo, más allá de checar la parte técnica, pues también es una parte importante esta cuestión de, ¿cómo decirlo?, de crear vínculos con los instrumentistas y al final de eso, pues, nutre la obra, ¿no? O sea, cuando un compositor, no sé, Felisa, le ha pasado, a mí me ha pasado tener la oportunidad de ir con un instrumentista, o a ti te ha pasado de tener la oportunidad de ir con un compositor y trabajar al mismo tiempo sobre una obra, pues yo creo que enriquece mucho el producto final. Sí, también me ha pasado que hay compositores que se toman bien como, digamos, la crítica, que bueno, pues puede estar un poco diferente escrito, hay unos que quizás no tanto, pero sí creo que es importante también, y también si uno está probando en escribir de una manera diferente, creo, porque si uno va a componer algo que dice, bueno, un estilo un poquito más, no sé, clásico o así, creo que va a ser más sencillo escribir para fagot, pero si es algo que de por sí no hay tanto repertorio y tampoco es que los fagotistas estén acostumbrados a hacerlo, creo que sí es importante. Y a mí me ha pasado también incluso cuando
escriben, no sé, de multifónicos, no todos los fagotes les suena igual, pero ya el instrumento, no tanto el fagotista. O sea, digamos que en el fagot en general, así hay unas posiciones de notas que, digamos, tenemos, no sé, para un fa sostenido como 4, y depende de tu instrumento cuál le suena mejor o depende de qué. Entonces también es un poquito de, bueno, probar cómo va a funcionar este, o quizás este multifónico con esta llave adicional, o quizás este menos, o es un poquito también de estar experimentando. Creo que es diferente a un instrumento de cuerda donde, bueno, ya sabes dónde va, cada nota dónde va a quedar. En el fagot es como, bueno, ya sí vamos a probar ahí, a ver cuál nos puede dar el resultado. Creo que es un poco todavía experimentar bastante en instrumentos. O sea, ya hay muchos fagotistas que ya lo han hecho y todo, pero no es común que nos enseñen todavía así, de fijo en la escuela o que clases. O sea, si yo he tenido clases de fagot con una pieza moderna, casi siempre es porque la tengo que tocar en algún momento. No es que me la vayan a pedir para una audición de orquesta. O sea, sería muy raro, ahí es lo mismo Mozart de siempre y todavía así. Precisamente por ahí va lo siguiente que ahorita quería platicar. Esa cuestión de la enseñanza, pues, bueno, para empezar, estás en Viena y en Berlín, dos ciudades con mucha carga histórica musical. Entonces, me causa un poco de curiosidad conocer esa parte de cómo es la enseñanza ahí, en este caso del fagot. Eh, Supongo que, pues sí, ¿no? Como que están prácticamente obligados a conocer perfecto, en tu caso, la música de Mozart o, digamos, los clásicos, ¿no? Pero, ¿qué tanta apertura hay hacia el repertorio moderno contemporáneo? Principalmente, o sea, que se esté escribiendo ahorita, ¿no? O sea, porque pues, sí, hablamos de contemporáneo luego a Debussy y Stravinsky, pero pues ya tienen un siglo, ¿no? Entonces, ya tampoco cuenta mucho ahí eso. Sí, bueno, contemporáneo, más bien en Viena, porque de por sí mi universidad a veces hace colaboraciones con Wien Modern, que es, digamos, decirlo, como una asociación de música moderna de Viena. O sea, hay alumnos que presentan ahí obras y eso, y también en orquesta hemos tocado piezas, o sea, no siempre andamos tocando Beethoven, ¿no? Entonces, he visto muchos compañeros, eso es un poco decepcionante, de, ay, bueno, estamos tocando esto, ¿no? Otra cosa, pero, o sea, creo que en Viena también a la gente, no sé, es más abierta a escuchar eso. No es la gran mayoría, pero creo que hay un público ya, un público muy recurrente de esos conciertos, y también creo que depende mucho del maestro de instrumento, porque incluso estos proyectos que tenemos no siempre es con el maestro de fagot, a veces es que hacemos un seccional con, no sé, profesor que nos dé clase de eso, a veces es flautista o no sé, o los mismos alumnos de composición, e incluso con también el maestro de dirección, como que bueno, esto, no sé, creo que es un poquito más trabajo en grupo en general. Y en Berlín, bueno, recién empecé aquí, todavía no he llevado alguna obra así con el profesor, y en la universidad, al menos lo que he visto, no, creo que no tocan tantas obras modernas. Al menos es que recuerdo mucho en Viena que era, bueno, vamos a tocar casi todo moderno. Entonces, sí, quizás depende también de las ciudades, o también creo que es un poco individual elegir, o sea, cada músico decidir si quiere tocar música moderna, ¿no? Porque creo que uno decide, bueno, qué repertorio, qué época le queda mejor a uno. Hay algunos que dicen, bueno, es que mi Mozart no me va, me gusta más tocar todo barroco, y luego sé estudiar música antigua y así. Creo que, no sé, incluso eso pensaba, si uno le impone mucho a los alumnos tocar esta música moderna, quizás no es lo que realmente quieren, o no es para todos, pero creo que sí es importante tener una materia con un poquito de fijo enfocado a eso, para que no salga que no sé, que nadie quiera tocarla después, o que ni siquiera se introduzcan bien, porque también es eso, que no la conocen y ya dicen que bueno, no es para mí. Entonces, Sí, creo que justo ese es un punto muy importante que siempre pasa cuando hablamos poco de música contemporánea, que siempre hay como mucha interpretación, o sea, se interpreta mucho lo que es la música contemporánea, pero muchas veces es lo que dijo el amigo del amigo que una vez tocó una obra de un compositor. Entonces, siempre hay este como teléfono descompuesto y claro, o sea, digamos que no hay como un punto medio. Bueno, yo lo pienso así, ¿no? O sea, digamos que estamos en Mozart, luego saltas a algo que te pide casi totalmente, algo que ya ni siquiera suena como tu instrumento, ¿no? O sea, que claro que se puede hacer y claro que podemos experimentar, pero también como que no hay un proceso y eso es algo que también
compañera que entrevistamos la vez pasada, el saxofonista, comentaba, ¿no? Es que yo veo obras que pues sí, son contemporáneas, pero son muy difíciles de interpretar o no hay como una introducción previa, por decirlo así, o no hay obras como que vayan poco a poco, digamos, ¿no? O sea, no tanto como en el sentido pedagógico, pero en el sentido de que, por ejemplo, en el piano se ve mucho, ¿no? Pues hay 1000 repertorio para cuando eres principiante, 1000 repertorio para cuando eres intermedio y muchísimo más cuando ya eres profesional. Pero en muchos instrumentos respecto a esta parte, sí se ve como el saltote, ¿no? O sea, buscas algo contemporáneo y casi ya, o sea, deja el fagot y toca otra cosa, ¿no? Entonces, sí siento que de eso tienes mucha razón y es muy puntual decirlo, ¿no? Porque sí, se trata de hacer música y de crear música, pero pues hay que tener un poco más de esa conciencia, ¿no? Y conciencia no solo pensar como compositores, pensar como es esto que nos cuentas, ¿no? De que el instrumento pues tiene una historia y los instrumentistas estudian de cierta manera, ¿no? Una vez un violinista me dijo, es que por ejemplo yo no estudio quintas y si tú me pones una quinta yo no te lo voy a tocar, ¿no? Entonces, o sea, como ese tipo de cosas es como, es que tienes que ir aprendiendo, ¿no? También en ese aspecto. Y justamente algo que dijo Eric es acerca de la pedagogía. Bueno, esa es una parte del ambiente musical, ¿no? Pero tú, ¿qué diferencias o similitudes notables o se puedes vislumbrar entre México y Europa, no solo hablando como de tu instrumento, sino para la música contemporánea? No sé si has tenido un poco de experiencia más en el ambiente, más que tocándola, no sé, eso me causa mucha curiosidad. Sí, bueno, en México no sé así bien música contemporánea porque igual ahí no estudié, no tomé clases particulares, pero en general creo que, bueno, tengo la idea también por lo que he hablado con amigos que estudiaron allá y todo, que es muy teórico todavía como el plan educativo. O sea, sí es importante obviamente tener las clases de armonía y todo, también tuve aquí, pero también creo que está un poco desequilibrado en donde tienes muchas teóricas o mucho así y ya para practicar tu instrumento queda poco. Y, o sea, es importante tener teoría para tocar, pero también un poco para saber cómo aplicarla ya, porque veo que se ponen a hablar a veces de muchas cosas que cuando están tocando en música o no reconocen cuando, bueno, estamos en la dominante, y entonces ver con, bueno, intención tocarle, qué pensar, no sé, cosas así más simples, ¿no? Incluso, pero que de verdad eso que tienen de teoría, que tengan tiempo también de ponerlo en instrumento. Entonces yo pienso que puede ser que también música contemporánea sea un poco de, bueno, no sé si les den, de que tengan que leer esto, pero creo que mucho aprende, a ver, hay cosas que uno aprende más en la práctica. Y eso, de hecho, estaba hablando con mi papá recientemente porque él es maestro en el CELAR de Oaxaca y él me preguntaba de que, bueno, mi plan de estudios, cómo era acá, de que, no sé, a veces parece que es menos cargado en ese sentido de que no tengo que ir a tantas clases, pero igual paso más tiempo con mi instrumento, que al final sería como lo más importante. Entonces, me imagino que eso también puede ser por ahí un desequilibrio entre, bueno, qué tanto tiempo de instrumento, de lo teórico y también qué tanto le damos a, no sé, a cierto repertorio y a otro no. Entonces, no sé si, bueno, ahorita por COVID me imagino que está un poco de proyectos parados, todo así en México, pero que se digan, bueno, que tenemos este espacio y que siempre hay música moderna o se presentan obras de compositores. No sé, creo que eso también ayuda también a los músicos de buena manera ahí. Porque incluso yo, como músico de orquesta, donde he aprendido más cosas para tocar juntos, no es yendo a mis clases de fagot que me digan cómo hacerlo, es estar en la orquesta y qué pasa, ¿no? Y uno no se equivoca y bueno, ya, para otra no lo haces, aprendes, o bueno, que aprender a escuchar también. Creo que eso, al menos esas diferencias de que todo es más práctico aquí, puede ser como la gran diferencia en México. Y similitudes en realidad no sé muy mucho. Pues quizás que es el mismo repertorio, pero no sé, okay, quizás muchas veces el objetivo es que, bueno, estudias, ganas audición en la orquesta, ya te jubilas y ahí fue, ¿no? Pero creo que ahorita es, no sé, ya es un camino que no va a ser que todos vamos a tomar, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, es que yo quiero enfocarme en hacer esto, música de cámara, y también creo que para el número de estudiantes que hay ahora, las orquestas, incluso en Europa, ya no son suficientes. Entonces ya no tiene que casarse a la idea de que, bueno, se toca en orquesta. Quizás ya por eso podemos, no sé, tener músicos, o sea, estudiantes que se graduaron y todo, pero que puedan hacer otros tipos de proyectos, ¿no? Y también quizás eso puede abrir también espacio a la música contemporánea, ¿no?
nazcan sí, proyectos bonitos y todo ahí. Sí, qué importante lo que acabas de decir, porque nosotros aquí en México lo vemos todo el tiempo. 14 materias teóricas y te queda una hora o para tocar piano o para componer y entonces tienes que hacer la decisión, bueno, yo le digo así, ¿no? Decisión de prioridades. O sea, quiero aprendiste en la música, bueno, pues entonces me voy a tener que comprar un libro y leerlo en mi tiempo libre porque, o sea, si me quiero de verdad meter en las materias, va a ser un problema para mí, ¿no? O sea, tengo que poner las prioridades y tengo que decir, bueno, pues ni modo, voy a tener que sacrificar un tantito esta materia porque no puedo, o sea, no se puede, o sea, técnicamente es imposible que le pongas el 100% de tu atención a todo el tiempo, ¿no? Y que todo el tiempo vayas haciendo eso. Y justamente diste en el clavo, ¿no? O sea que se aprende muchísimo más en la práctica o conociendo gente o tocando con gente que pues tú en tu cubículo y pues a ver cómo lo resuelves o tú con tu maestro, porque sí, justamente pues el otro te cuenta su experiencia, o sea, cómo lo filtró él, ¿no? O cómo lo percibió, pero pues es verdad que somos individuos totalmente diferentes y pues sí, creo que ese es un acierto que veo en otros lugares, específicamente en otros países, ¿no? En donde pues la música o las materias de una licenciatura en música sí están un poco más enfocadas a la ejecución, ¿no? O sea, lo que tendría que ser. Y aunque sí son materias importantes y sí son materias que te pueden ayudar a ampliar tu panorama, estamos como en una edad, bueno, o en un momento muy formativo para nosotros. Entonces, si te cargas de 1000 cosas, pues va a haber una en donde vas a fallar o va a haber una en donde no vas a aprender 100%. Entonces, sí, ves, es todo toda una cuestión y estoy casi segura que Eric iba a decir algo bastante similar porque estamos así igual todos aquí, ¿no? Y sufrimos un poco de eso y más en la pandemia. Entonces, pues quisiera escuchar lo que nos tiene que contar. Precisamente también iba a hablar sobre eso. Aquí en pues, arroba la superior de música, sí es muy notorio eso, ¿no? O sea, una carga de materias durante 4 o 5 años, dependiendo de la carrera que escoges. Para empezar, 5 años, o sea, 5 años, échate otros tres de propedéutico, 8 años es como, no sé, eh, lo he platicado con varios profesores y también opinan que es una pérdida de tiempo enorme, ¿no? O sea, y llevar una carga de materias enorme. Y algo, independientemente de que sean muchas materias o no, lo que me he dado cuenta en este caso, bueno, especialmente para composición, pues es la parte, siento que hay un desfase en cuanto a las materias y se me hace muy curioso que no sé, estamos en armonía uno o armonía 2 y no pasas, o sea, las esperanzas de esa materia es llegar a quizá a Wagner, ¿no? Y ya el siguiente va, o sea, no pienses que vas a llegar al siglo XX. Y es muy chistoso entrar a tu clase de composición y te dicen, olvida todo lo de antes de Wagner y compon algo actual, ¿no? Entonces, creo que es un... Se me hace muy curioso cómo está organizado en este caso nuestro plan de estudios, porque pues hay un desfase muy raro ahí entre materias y cada maestro termina dando su materia como quiere, pero no considero que haya como decir, una educación más integral donde realmente se comuniquen las materias, ¿no? Y yo creo que pasa también en este caso en tu experiencia con tus clases de fagot, siempre como que las teóricas son más tradicionales y a veces no es lo que necesita uno no responde a lo que está tocando, al repertorio que está montando, en tu caso, a nuestro caso, a lo que estamos componiendo, ¿no? Sí, sí, también. Y ahorita que si hablamos como de, bueno, el tiempo de materias y todo eso, creo que también es cultural, que en general los mexicanos, creo que ahí salió un estudio hace, no recuerdo bien de dónde, pero que real se trabaja muchas horas en comparación a otros países, ¿no? Y o sea, para lo que ganamos y eso, o también que los niños van a la escuela ya a las 7 de la mañana, o sea, yo me acuerdo que sí, a las 7, salías 2, a las 3, no me acuerdo, y de hecho yo hice al final mi preparatoria y la mitad de la secundaria en el sistema abierto, por eso mismo, porque si yo ya quería ser fagotista, no me iba a dar tiempo de ir a la escuela, hacer las tareas y estudiar, si puedo, fagot. Entonces fue como, bueno, intentar ahora acomodar, que bueno, yo estudio
le destino mi tiempo a la escuela, de todo esto hago mis exámenes cuando yo decido, pero también le doy tiempo y prioridad a la música. Que eso, por ejemplo, si bien en México hay escuela de artes tipo, o sea, el CEDAR, aquí también hay escuela de música, que es preparatoria de música, y ves las materias que tienen, o sea, puede ser que sí, no sé si principios de química o algo así, que sea mínimo, o matemáticas, pero de ahí es, bueno, música, ya llevan armonía y eso, y pues, ¿qué pasa? Que a los 14 años ya están con eso, y el propedéutico aquí en realidad no lo hacen, más bien entras como, bueno, no sé, 18, incluso 19 o 20, inician aquí la universidad, pero ya es como, bueno, licenciatura, pero tuviste también la opción de que, bueno, antes ya le dedicaste buen tiempo al instrumento también. Entonces, no sé si es ahí también que, uno, que quizás no es que, ¿cómo decirlo? Cuando uno organiza el plan de estudios de un músico, o como se menciona en la universidad, no es lo mismo que quizás en otra área donde sí tienes que estar estudiando así. O sea, sí es necesario estudiar, pero también es importante estar con el instrumento, dependiendo de cuántas horas quieres estudiar, uno, unas 3, 6 horas, lo que sea. Pero también es importante las pausas. Y eso yo me di cuenta un poco después, ¿no? Que pasó que no sé, tuve amigos en Viena, ya llevaba ahí 3 años y me dicen que por qué no conozco Viena todavía, que no soy de irme a pasear y eso, y es como, no, es que tengo que estar estudiando, ¿no? Yo era una loca de que voy a ir a estudiar y estar estudiando y ya. O sea, es importante, claro, pero al final uno no va a poder ahí aprender todo y también esto de la salud mental es importante, también, bueno, darse sus tiempos, no estresarse, de verdad cuidarse, y al final es que se escucha cuando uno está tocando, cuando uno no está bien, ¿no? O sea, y cuando se mal viaja, de que no es que toco muy mal y todo así, o sea, de verdad es muy importante y eso creo que es una materia que podríamos, ¿no?, integrar también al plan de estudios de, bueno, administrar el tiempo o de verdad cuidar la salud mental porque si no, no vamos a poder tocar o no sé cómo sería el caso de componer, que quizás escriben y sienten que no avanza nada y no tiene sentido, o sea, también es importante eso, entonces creo que es un poco cultural de que no sé si en México pensamos que estamos haciendo más mientras más horas trabajamos y pasa, ¿no? Que normal se levanta a las 4 de la mañana en la Ciudad de México, regresa a la casa a las 10, 11 de la noche y duerme un poco y ya no hay más tiempo de hacer más cosas. Y creo que eso sí se refleja también en música, estudiando. Debemos tener nuestras pausas también porque son necesarias, pero también estudiar y cuando estudiamos de verdad ir muy al grano, de que digas, bueno, 1 hora rindió más que si estudié 6 horas mal, ¿no? Entonces, de que, bueno, si vas a estudiar, que sea totalmente ahí, aunque sean 2 horas, tres, pero que se sienta un avance. Y creo que es ser un poquito más concretos en eso. Y también las clases teóricas, ver cómo a ver qué cosa de lo que hemos enseñado todavía funciona, qué cosa no. Y también, no sé, creo que será un poco volver a actualizar todo el plan de estudios también. Sí, porque realmente pues se termina contaminando la educación. Y yo creo que, bueno, lo que mencionas de cuidar la salud mental de nosotros, en general, ¿no? De todos, pero yo creo que ahorita con la pandemia se ve mucho más. Digamos, yo lo noto, digamos, en mis clases con mis compañeros, pues ya se nota un cansancio realmente. O sea, ya muchas personas ya no tienen ganas de seguir con las clases. Una, porque es en línea. Y dos, por sí, por la misma cuestión del plan de estudios, pues realmente no, o sea, no se siente un avance. Y como dices, sí es una cuestión pues cultural que tenemos aquí en México y yo creo que en general en Latinoamérica, que si pensamos que entre más horas estemos haciendo algo, pues va a salir mejor y al final termina saliendo peor, ¿no? Porque pues, como dices, en tu caso a lo mejor, no sé, estudiar 6 horas fagot mal estudiadas, pues no sirve de nada, mejor estudiar una pero enfocada, ¿no? Igual en composición, pues yo creo que a Felizar le ha pasado, a mí me ha pasado, que componemos, no sé, 3, 4 horas y al final nada más nos gusta un compás, ¿no? De eso, que a lo mejor pudimos haber hecho bien en poco tiempo. Entonces, pues se vuelve ahí como que un círculo vicioso de nuestra manera de estudiar y algo que pues realmente no mencionan en las escuelas, o sea, como que por lo menos aquí en México no veo que haya una preocupación por parte de las escuelas de de todo esto de la salud mental. Y pues nada más enseñan porque enseñar prácticamente, ¿no? Entonces ya no hay como que un fin mayor, que en este caso pues sería crear un nivel o mejorar más bien el nivel musical que hay aquí en México. Se vuelve un problema. ¿Qué opinas, Felisa? No, yo estoy así pensando al 1000 por minuto, porque justo eso es algo que
estaba pensando en estos días, ¿no? Porque es muy común como, pues, ver a compañeros que te dicen, es que no dormí, es que no hice esto, es que, o sea, como que todo el tiempo está así, ¿no? Y está como muy normalizado. Pero también yo he escuchado justamente últimamente de compañeros músicos que me dicen, es que, o sea, yo no sé si después de la pandemia yo quiero seguir haciendo esto, o yo no sé si al final sí voy a tener chamba de esto. Y justo algo que pasa es que como ves que la escuela, pues, tiene maestros que ya ni les gusta enseñar o que nada más, pues, enseñan cosas súper tradicionales, sientes como que es tu total responsabilidad, digamos, tu educación, ¿no? Y sí, pero o sea, se empieza a tomar como, si no hago esto bien, voy a fracasar, o si no hago esto bien, no me va a salir, y si no hago esto bien, no voy a tener lugar en este lugar. Entonces, eh, como que yo he visto mucho en la pandemia ese aspecto, ¿no? O sea, porque, pues, aparte de que pues, la música literalmente se detuvo, o sea, no hubo nada y casi que todo virtual, pero virtual, de por sí los compositores contemporáneos no tenían espacio, pues tuvieron menos. Ahorita que se reactivó todo, pues sí hubo público, pero hubo público para la novena. Hubo público para Mozart, hubo público pues para todos aquellos que no requerían pues un compositor vivo. Entonces, digamos que toda esta situación afecta mucho pues a los músicos y como dice Eric, ¿no? O sea, nadie se pone a pensar en, de menos, darnos una plática o darnos un acercamiento, ¿no? A cuidar un poco estos aspectos, porque sí, ¿no? Todo el mundo te dice, es que mientras más estudias, más vas a aprender, y es que tienes que estar todo el día ahí, y en vez de que te enseñen a estudiar, te dicen, estudia más. O sea, que esa es otra cosa, ¿no? Y justo en la composición es igual. O sea, te dicen, es que tienes que componer 4 horas al día, ¿no? Y cuando llevas una semana sin componer 4 horas al día, dices, chale, ¿no? O sea, lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, como que también no hay una guía como tal, y las mismas guías son los maestros, que a veces están igual o peor que tú. Entonces, pues sí, es todo un tema. Entonces, pues creo que también es un aspecto cultural, y justamente, pues tú allá, o sea, creo que nos das un mejor panorama de lo que pasa, ¿no? O sea, tanto en la educación como en el entorno, porque pues aquí sí pegó feo la pandemia en ese aspecto. O sea, si por si estábamos un poco mal, pues muchos no creo que van a salir mejor, la verdad. Entonces, pues sí, es todo un caso que no vamos a pensar Y tan no, mal. sí, también es que creo que ha sido un poquito en general como Austria ha tratado más lo del coronavirus, porque al principio, de hecho, el primer confinamiento yo estuve en México ahí por 3 meses, ya no me dejaban regresar por avión, pero bueno, esa es otra historia. Y sí, o sea, si Austria no tiene nada de música ni nada, yo ahí pensé, bueno, es que yo soy más feliz en México, honestamente, si no voy a hacer nada de lo que me interesa estar en Europa, pues voy a México, mejor fruta, mejor clima, no sé. Pero, y sí, o sea, en Austria después se abrió un poquito más, volvemos a tener conciertos, quizás no todo el público completo, pero fue mucho de, bueno, otra vez confinamiento, y cuando es confinamiento es que toque de queda, incluso les ponen multas si sale la gente, y no sé, o sea, es un tema muy un poco extremista en mi opinión, pero creo que también yo tengo conocidos que, pues ahí en Viena, que son muy buenos músicos, y eso ya trabajan de otra cosa, ¿no? Porque son buenos que ya, o sea, también es como en todos lados, está difícil ahorita. Austria está igual en confinamiento de nuevo, y lo mismo, ya no hay más conciertos. Entonces yo creo que un poquito de que pues blanco es negro en Viena también ha cansado a la gente, ¿no? Que ya está cansada de esto y todo, y al menos no sé, por lo que he hablado con mis familiares en ese México, es como un poquito gradual, todo va lento, pero puede ser que a ver si ojalá ya se va acomodando. Aquí no sé, es como de que, bueno, volvemos a tener conciertos y otra vez no hay nada, y otra vez sí, y otra vez no. Entonces, sí, creo que es un desgaste, o sea, cada país tiene su desgaste de una u otra manera, pero no, ya no sé, a veces espero también que se mejore un poquito con todas las variantes, con todo. Y el tema de las vacunas es otro aquí en Europa, pero creo que ese es ya otro, no está relacionado a la música, pero bueno. Creo que hay demasiados temas que podríamos Sí. seguir con esta plática, otras 4 horas, pero ya tenemos que ir cerrando. Por último, nos gustaría preguntarte, o más bien pedirte, a partir de tu experiencia como instrumentista, también tu proceso para llegar a estudiar
a Viena y pues ya hacer tu vida allá y todo eso, ¿qué consejo puedes dar a los jóvenes músicos que, bueno, para empezar, que pues ahorita están, digamos, en una incertidumbre de saber o decidirse si sí entrar a la música, porque pues sí es un ambiente bastante difícil, más ahora. Y también para aquellos que están indecisos, no saben si tratar de irse a estudiar a otro país o hacerlo aquí en México o lo que sea, ¿no? ¿Qué podrías decirles a esas personas? Pues bueno, yo creo que en música es muy importante enriquecerse de otros lados. También en parte por eso estoy en Berlín, porque sí estuve en Viena un buen rato, bueno, cambiar un poquito de ambiente, lo que sea. Y definitivamente venir a otro país no fue nada más que crecí musicalmente, sino como persona. O sea, es duro al principio, ¿no? Y más si es otro idioma y todo eso, o sea, va a ser duro, no va a ser muy fácil, a no ser que uno sea un poco más organizado, pero si no conoce muy bien la cultura, cómo funciona un país, es bueno aprender todos los días algo y saber que, no sé, y cada día que pasa es como, bueno, sabes que todavía no sabes mucho, ¿no? Y cada vez te das cuenta que sabes menos, pero ahí vas. Entonces creo que es un poquito también la disposición de cada quien, si uno dice, bueno, es que de verdad quiero ir a estudiar y hacer lo mejor que pueda, de ir ahí y aprender todo, creo que ese ya es como el primer paso importante, ¿no? De, bueno, decir, bueno, de verdad quiero probarlo. Y de ahí también buscar un poco universidades y eso. O sea, yo sí llegué a Viena fue porque mi profesor, Marcelo Padilla, lo conocí en un festival en México. Entonces, y de ahí, digamos que hice el contacto ya. Entonces, también me puse a buscar universidades, colegiaturas, porque eso era bastante importante para mí, porque mi papá siempre me dijo que si estudiara, no sé, en Estados Unidos, tendría que tener beca sí o sí, porque no puede pagar mi colegiatura de manutención, ¿no? Entonces es un poquito, bueno, ver qué puede hacer uno, y en Europa es bastante accesible eso de las universidades. Están, um, ronda entre los 300 euros al semestre, y creo que para la educación que uno tiene está ok. También uno puede buscarse lugares más baratos para vivir, cocinarse todos los días. Creo que esa parte puede ser funcionar también, o también buscarse trabajos. Yo he trabajado incluso de niñera, ¿no? Y eso, que de alguna u otra manera a veces me alcanza para pagar la renta. Entonces creo que es un poquito de que, bueno, ya estando aquí, hay cosas que se van a solucionar, pero también ver que, sí, o sea, también económicamente uno tiene que ver si es posible o no, que ese creo que es como lo importante, pero también va a haber becas, uno tiene que estar ahí esperando a ver cuándo, no sé, aplicar y eso. Yo ahorita tengo la suerte de este año tener dos, pero aún así, si no las hubiera tenido, creo que sería lo mismo de que, bueno, voy a intentar yo hacer por mi parte, estudiar. Y también, si uno piensa, en, no sé, de eso de que si tiene sentido estudiar después música o no, todo eso, creo que también importa qué tantas expectativas tiene uno, ¿no? O sea, es también como, bueno, es que si yo, mi idea es terminar aquí en esta orquesta y todo así, al final no resulta, creo que uno se desilusiona más de lo que era necesario. Entonces, creo que es mejor estar como expectativa de tal vez tocar mejor y ver qué sale y no sé, creo que no estresarse tanto, que también es algo que he aprendido yo, ¿no? De, no sé, tanto rollo. Y bueno, ahora con la pandemia es un poquito difícil hacer planes, porque tengo amigos que han querido hacer una maestría así por confinamientos o porque se pueden volar o no, es un poco difícil, pero si están con la idea bueno, los que nos están escuchando de ir a estudiar de otro lado, me parece que siempre es buena idea también. Creo que el ambiente ayuda mucho, conocer a más estudiantes de otros lados, y, no sé, yo lo recomendaría, si es posible, totalmente probar aquí, si les interesa Estados Unidos también, ¿por qué no? O en cualquier otro país, no nada más existe Europa y Estados Unidos, no se puede aprender de cualquier otro lado del mundo. Sí, creo que es definir realmente lo que uno quiere y pues creo que la mejor enseñanza es como mantenerse pensando en hacer realmente música y eventualmente vamos a ir encontrando esa, esas pequeñas respuestas a las preguntas que nos vayamos formulando. Pues sí, sin duda lo que nos has contado en esta plática, bueno, a mí personalmente, espero que Eric también y al público que nos esté escuchando, pues me ha puesto otra vez a pensar y a reflexionar acerca de no solo la vida musical, sino también yo misma, ¿no? Como hacer esas evaluaciones, pues que también estoy o que también no estoy. Entonces, creo que, y ampliar esa parte del instrumento, ampliar esta parte de la educación, que vale la pena ahondar en esos temas, no solo
en cuando nos acordemos, sino realmente tomarnos un tiempo para reflexionar acerca de eso. Así que, pues por mi parte, yo estoy muy agradecida contigo, Yolotzin, por habernos acompañado el día de hoy, por cerrar esta serie de pláticas por esta primera temporada. Y pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a venir a cotorrear un rato. Sí, claro, con mucho gusto. Al contrario, como dice Felisa, muchas gracias. Ojalá algún día se pueda hacer una presencial, de preferencia ya, para tener pretexto de ir a grabar, ¿no? Y bueno, para el público, pues como bien dice Felisa, hoy es el último programa de la temporada. Sin embargo, hay dos programas especiales que vamos a hacer en diciembre con motivo del concierto virtual Armónicos Virtuales 2021 del colectivo En Réplicas Compositores Contemporáneos. Va a haber dos programas especiales, uno con los compositores participantes de ese concurso y otro con el cuarteto de cuerdas Move, cuarteto que va a estar interpretando las obras del concierto. Entonces no se lo pierdan, pronto saldrá la información y los esperamos aquí y muchas gracias por vernos durante toda esta primera temporada. Ya traeremos más invitados, más sorpresas para la próxima temporada, el próximo año. Y Yolotzin, muchas gracias nuevamente por estar aquí este día. Pues esperamos que sigan los éxitos, que sigas creciendo en todos los sentidos. Y pues nada, buenas noches a todos. Buenas noches, Yolotzin, también que estás por allá. Y estamos muy agradecidos con todos. Y bueno, hasta luego.